pero en realidad, como estamos trabajando con la Facultad de Medicina, la idea es abarcar la parte del cáncer de boca también desde el punto de vista del cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Ya hemos desarrollado algunos trabajos en el área del cáncer de mama y yo principalmente desarrollé mi área en el área de cáncer bucal, abarcando desde, como dice ahí, de la transformación maligna, desde las primeras lesiones potencialmente malignas que son las leucoplasias, donde estudiamos los factores que determinan que una mucosa normal se torne displásica y que esa mucosa displásica después se torne en un cáncer, investigando todo ese camino, que es bastante complejo, y en qué momento nosotros podemos intervenir en ese camino para evitar que se transforme la leucoplasia o para evitar que el cáncer, una vez que está instaurado, progrida hacia una metástasis o hacia un cáncer un poco más agresivo. Y en ese camino hemos estructurado la línea de investigación y actualmente, bueno, con el fondo que nos hemos adjudicado vamos a seguir investigando. El trabajo que hemos desarrollado hasta ahora ha sido básicamente con los pacientes en base a tacos de parafina, lo que hemos podido sacar con estudios con RNA, transcriptómica, proteómica, betabolómica en saliva. Y el objetivo es dar el paso ahora a modelos animales donde podamos saber cómo intervenir esto. En el fondo vamos a trabajar con un modelo animal principalmente murino y estoy muy entusiasmado para tratar de trabajar con algún modelo de drosófila con Angelina, que viene de la Facultad de Ciencias y que también va a trabajar con nosotros en cáncer, ¿ya? Y eso es lo que nosotros pretendemos. Si nosotros vemos el cáncer, en realidad hay un camino grande que va desde los factores de riesgo que nosotros también estudiamos, que nosotros llamamos de exposoma, ¿ya? El sol en el caso del labio, el cigarrillo y el alcohol en el caso del cáncer de cavidad oral y en el caso del virus hacia orofaringe. Y después todo este exposoma y factores de riesgo interactúan con la mucosa oral, con el hospedero, dando un estado de susceptibilidad que deriva hacia un cáncer oral. Para eso tenemos una mucosa oral susceptible y un hospedero susceptible. Por lo tanto, no es suficiente estudiar la mucosa, no es suficiente estudiar solamente el tejido, ¿ya? Sino que también estudiar todo lo que interrelaciona el hospedero, ¿ya? Se ha relacionado también esto con diferentes sistemas. Y ahí, ¿qué factores tornan a un sitio de la mucosa oral en susceptible? Hablamos de la exposición directa a tabaco, de desórdenes locales, como es la leucoplasia verrucosa proliferativa. Nosotros en el centro de diagnóstico tenemos un seguimiento de por lo menos 10 pacientes con LVP, donde podemos ver cómo se va evolucionando, porque el paciente con LVP es un paciente donde aparece una leucoplasia y sí o sí esta leucoplasia se va a transformar en cáncer. Por lo tanto, es seres humanos, leucoplasia verrucosa proliferativa. Y estudiamos también otros componentes como la maligia oral o el trauma crónico que pueden derivar hacia un cáncer. Y los factores que tornan a los hospederos susceptibles, aparte de factores como edad, historia, sexo, la predisposición genética o los síndromes predisponentes, también están en estudio deficiencias nutricionales, enfermedades sistémicas y consumo de medicamentos, donde tenemos un grupo en estudios también con pacientes con diabetes o pacientes tomando metformina que se han asociado también a la evolución o no del cáncer, y estamos trabajando en eso también con un grupo de Talca respecto al tema del cáncer. Y para ver esto del cáncer, nosotros nos enfocamos en biomarcadores que son diagnósticos, que son pronósticos del cáncer y que también predicen el resultado hacia la terapia, y determinamos lo que es una medicina de precisión explícita para el individuo. Y las proyecciones es determinar tal vez una terapia dirigida molecularmente e individualizada para el paciente, estudiando el perfil molecular del cáncer. Eso nos va a determinar que el tratamiento de un paciente no es el mismo de otro paciente. Y la primera pregunta que nos surgía respecto a la evolución y a la metástasis era ¿por qué dos pacientes que tienen, por ejemplo, un tumor del mismo tamaño, sin linfonodos, que son operados, ya se saca el cáncer quirúrgicamente de la misma manera, a veces por el mismo operador, y reforzado a veces con radioterapia de la misma forma, evolucionan de manera diferente? Y lo que nosotros tenemos como teoría es que molecularmente el cáncer ya presenta un perfil molecular desde el inicio.
Y eso es lo que queremos averiguar. Incluso desde de la lesión potencialmente maligna ya tiene ese perfil molecular agresivo. Y lo importante es poder clasificarlo, ojalá de la forma más precoz posible. Y en eso existen diferentes técnicas de secuenciamiento hasta la microRNA y epigenética, que es genómica, metabolómica, proteómica y transcriptómica, y nosotros hemos tenido algunos acercamientos a cada una de estas estudios. Este año publicamos con la doctora Tula Salo, que es investigadora asociada, digamos, del Fondesis también, sobre la metabolómica en saliva, donde vimos que efectivamente la saliva o los metabolitos en la saliva cambian en un paciente sano y en un paciente con cáncer de cabeza y cuello. Por lo tanto, ya se han reportado algunos artículos donde se proyecta la saliva como un factor diagnóstico en el caso de cáncer bucal. Cáncer de cavidad oral es fácil de diagnosticar, a veces lo ve, el paciente llega tarde, pero uno lo puede ver, ve la úlcera, ve el nódulo, pero el cáncer de orofaringe, el cáncer de laringe es súper complejo y se detecta generalmente tarde, más aún los cánceres de órganos internos. Hemos tenido también acercamientos a la proteómica. Este año tenemos un artículo publicado en Nature Communications con un grupo de Brasil que también colabora con nosotros, donde vimos que también que el cáncer presenta un perfil, una identidad proteómica propia y que guía al tratamiento de decisiones. Por lo tanto, esto que puede ser detectado desde sangre, en saliva o los propios tejidos también es posible de hacer. Y también hemos publicado en el área de transcriptómica, estudiando diferentes tipos de microRNA que pueden regular el cáncer, donde nosotros vemos que hay en el cáncer de boca por lo menos el MIR26 y el 125 están aumentados, mientras que el MIR203 está disminuido. Todo esto busca, como les dije previamente, saber qué ocurre con la leucoplasia. Hay diferentes casos. Este es un caso muy interesante, que es el caso de una mujer de 25 años que tiene estas leucoplasias, que tiene un carácter bien, y es como inicia la leucoplasia verrucosa proliferativa, por ejemplo, y es así como termina. Y probablemente esa paciente después va a tener cáncer. Por lo tanto, nuestra línea de investigación va buscando todos estos mecanismos que hemos desarrollado. Hemos estudiado diferentes marcadores en el tejido, como la decaderina, como la podoplanina, que son marcadores que se pueden estudiar en las leucoplasias. La podoplanina es un marcador, por ejemplo, de tejidos que marca la transformación o transición epitelial mesenquimal, que es cuando el epitelio se va tornando más agresivo, va perdiendo su cerebro de epitelio y se quiere transformar en una célula mesenquimal y empieza a invadir y empieza a transformarse, y todo eso le da un potencial de mayor invasión. Acá vemos como, por ejemplo, la podoplanina, esto lo publicamos el año 2017, tiene una clara mayor expresión en el cáncer en comparación con un tejido normal. De la misma forma, este es un paciente, la lengua de un paciente, ya no del paciente, digamos. Y nosotros vemos cómo es infiltrativo el cáncer, ¿ya? Y cómo se torna, y la idea es estudiar todo este mecanismo hasta poder prevenir, ¿qué es esto? Que son las metástasis, que es lo que definitivamente determina la muerte del paciente. En realidad toda nuestra investigación está asociada a esto, y lo que nosotros queremos saber ahora es cómo estas células malignas aumentan su expresión y de receptores de quimioquina, que es lo que nosotros vamos a investigar principalmente, aumentando la progresión al cáncer. El objetivo de nuestro proyecto, de nuestra investigación que vamos a desarrollar dentro de este año, es poder interferir en estos receptores, que son los que llevan a que la célula maligna vaya hacia el linfonodo y dé la metástasis, con una droga que actualmente se utiliza para tratar el VIH, que es el Maraviroc. Es una droga contra el CCR5, ya que el virus VIH se acopla al CCR5 y este determina que invada al linfocito B, y nosotros vamos a ver si esa droga efectivamente puede evitar las metástasis en estos pacientes. Tenemos algunos resultados preliminares que les podría mostrar, pero básicamente es eso lo que nosotros queremos desarrollar, ya que
evitar las metástasis. Es un corto repaso de lo que nosotros estamos desarrollando. En realidad, cualquier pregunta la podemos hacer después y conversamos después. Muchas gracias.